acuérdate de quitar el mute de la página hasta abajo. Hay un microfonito, dale a diagonal. En el mar, la mirada se dispersa. A ver, habla, Ismael. En algún lugar. Todos los caminos que corro se van. Deformadas se esconden detrás de máscaras de mil y una paz. No he encontrado nada que valga la pena. Lupe, te escuchas bien. Ya. Todas las verdades se fueron detrás. Vale. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenido a tu programa Nutriendo tu Vida, donde conocerás la opinión de expertos en temas de salud y nutrición de una manera diferente. Porque nutrirte no solo es lo que comes, sino también lo que piensas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. Feliz 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana. Ya nos dieron nuestro día de asueto el día lunes. Entonces, pues un saludo enorme a todos ustedes y bienvenidos a su programa Nutriendo tu Vida, nutriendo tu mente, tu corazón, tu todo. Un saludo a nuestros amigos de cabina. ¿Cómo están? Ahorita que nos pongan, ok, ¿nos escuchamos bien, amigos? Hola, eco. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy bueno. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo empezamos este tema? Yo creo que el título del día de hoy, que se llama Ataques Energéticos, a lo mejor no es un tema muy conocido por todos nosotros, pero a lo mejor y todos nos van a aprender algunas cositas por aquí. A veces tenemos cambios de humor, cambios en la personalidad, ¿no? Ya saben que nos dicen que las mujeres somos muy volubles y que somos bipolares, ¿no? Pues no es cuestión de bipolaridad. Entonces, no sé si les ha pasado que de repente se sienten muy cansados, muy agotados, que entran a una casa o entran a algún lugar, ¿no? Y sobre todo salen con una pesadez interna, que se sienten pesados a nivel mental, ¿no? A lo mejor tenemos la cabeza medio abotagada. Pasa el tiempo y decimos, a lo mejor es fatiga, vamos con el médico, nos receta las vitaminas necesarias o nos manda a hacer estudios, pero pues todo está normal, en los estudios sale todo normal, ¿no? Toda la química sanguínea, todos los laboratoriales están excelentes, pues que digas mucha actividad física no hago, ¿no? Entonces, es cuando empieza a correr la mente y esa neurona. ¿Por qué no vemos otra alternativa? ¿No? Entonces, hay que recordar qué alegría me da contar nuevamente con nuestro invitado, Ismael Arnau, para que nos hable respecto a este tema. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad no es un cansancio y estamos experimentando un ataque energético? Entonces, voy a dejar los micrófonos a la voz de Ismael Arnau Bolaños para que él nos explique qué es un ataque energético. Ismael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Antes que nada, buenos días en México, buenas tardes en España. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días, México, buenas tardes. Pues mira, en principio puedo decir que me encuentro bien, de salud, de muchos ánimos y bueno, luchar el día a día, ¿no? Porque la vida en sí todo es un constante y continuo, una continua lucha, ¿no? Pero sí es muy importante lo que me acabas de comentar, que es un ataque energético, ¿no? O ataques que podemos sufrir a consecuencia de energías que no se ven y están ahí
y que realmente pues nos llega a agotar la energía e incluso la situación podría transversar a otros niveles mucho más elevados que, bueno, iremos desgranando poco a poco en el transcurso de esta entrevista, que va a ser muy interesante y considero que no tiene desperdicio. Y realmente, pues, estoy súper convencido que hay muchísimas personas que sufren realmente esta situación de ataques energéticos o ataques de energías que no se llegan a ver y están ahí. Y sobre todo, lo más importante es que no hay que ocultar cuando una situación de esa te sucede. Lo que sí, lamentablemente, muchísimas veces, pues cuando una persona empieza a sufrir esta situación anómala, porque no es normal, pero eso no quiere decir que no exista, porque desde la época de los sumerios, Egipto, de todas las culturas y todas las civilizaciones, siempre ha habido personas que han recibido, pues, como se dice, las visitas de la noche, ¿no? Que también a molestar, o incluso pues a tener, digamos, ciertos tocamientos o abusos, digamos, de un ámbito sexual, ¿no? Pero sí que realmente esta situación existe y habría que empezar a hablar de este tema mucho más común, porque muchísima gente lo callan o lo ocultan, porque realmente son experiencias muy, muy difíciles y terribles. Aparte que puedes comentar una serie de circunstancias que suceden y, claro, muchísimas personas tienen este problema real cuando están sumidas en el sueño, cuando están durmiendo, ¿no? Y realmente sienten que hay alguna cosa que les perturba el sueño, o incluso se les puede decir que en lo que se llama, en este caso, la comunidad científica o médica, le llaman parálisis del sueño, pero que esas parálisis del sueño no tienen una explicación. No tiene explicación porque dice, bueno, es que tú vuelves de un sueño, te despiertas, hay una descoordinación de tu cuerpo que es reaccionar, pero la mente va más rápido, pero el cuerpo está como sujetado o está paralizado, ¿no? Y bueno, esas parálisis se puede interpretar igual cuando una persona, pues, mejor dicho, cuando un animal es picado por una araña, un insecto, pues te pasa esta situación, ¿no? Oye, voy a levantarte la manita cuando tenga dudas. Fíjate que eso es bien interesante. Retomando lo de los sumerios, obviamente no me voy a echar una clase de historia, pero da la casualidad que no solo en los sumerios, sino en la literatura, ¿no? Sobre todo esos géneros que son como de ciencia ficción, de suspenso, inclusive hasta, por ejemplo, Oscar Wilde, ¿no? Nota, ¿no? Que le hablan, que ve sombras, que percibe presencias, ¿no? Entonces, todos yo creo que hemos sido víctimas de a lo mejor un ataque energético por lo que nos vas a decir. Y retomando esto de la parálisis del sueño, déjame decirte, mi querido Isma, que aquí en México es muy común escuchar el siguiente comentario. Aquí tú sabes que tenemos un lenguaje muy característico, ¿no? Utilizamos muchos adjetivos que a veces son medio chuscos, medio chistosones, sí. Pero aquí en México le llamamos se te sube el muerto. Al día siguiente tú dices, literal, así de, no inventes, no pude dormir porque se me subió el muerto. Entonces es cuando, inclusive yo tuve una charla con una doctora experta en sueño y una de las preguntas más comunes era, oiga doctora, pero entonces si se te sube el muerto, ¿sí existe? Tú sabes que la comunidad científica siempre va a tratar de tener pues una respuesta más real, más aterrizada a este tema. Entonces nos explican los expertos en el sueño que es cuando precisamente como tú lo dices, cuando el cuerpo está dormido, hay fases del sueño, ¿no? Por ejemplo, el sueño el sueño mor, el sueño no mor, ¿no? Son etapas en las que el cerebro se está como medio desconectando de sus actividades y es cuando te despiertas y no terminaste ahora sí que no alcanzaste a terminar esta primera fase cuando estás entrando a la segunda. Y nos dicen los especialistas, no es eso, está sufriendo esa parálisis o esa como desconexión, pero en realidad no, porque hay gente que experimenta sensación, logra abrir los ojos y ve presencias, ve sombras, siente que lo tocan, siente todas estas experiencias tan paranormales, tan extrañas, que a veces para la demás comunidad suelen ser como... Dicen, no le tomes caso porque está loco, ¿no? Pero nada más quería hacer ese paréntesis, pero adelante, Isma. Continúa con este tema. Como tú bien dices,
hay muchos técnicos de esta materia que estudian el fenómeno, pero ninguno sabe científicamente probar que lo que dices, lo que ellos te comentan tiene su razón. O sea, todo es una supuesta. Nadie tiene, digamos, la pauta de decir, no, esto es lo que sucede, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando una persona se encuentra te llega a estos técnicos para que dé unas explicaciones razonables, ¿no? O vas al psiquiatra y le explicas que ellos, bueno, pues según los estudios de psicoanálisis, te hacen psicológicos o psiquiátricos, te dicen que, bueno, que esa parálisis del sueño, esa consecuencia que tú dices, ¿no? Que tienes unas desfases, ¿no? Pero bueno, después, off the record, más de uno de ellos me han dicho, oye, a mí me ha sucedido lo mismo, que son conscientes que en las partes del chakra cervical, dorsal, lumbar, se te queda algo, o sea, notas esa energía que vibra, te está enganchando y dices, joder, y perdón la expresión, ¿cómo me puedo quitar esto? Es que tienes que estar ahí, cierras los ojos, pides, Dios mío, ayúdame, e incluso a veces tienes que decir, como dice en México, ¿no? Tienes que mentarle a la madre para que te suelte, ¿no? Y si notas que en ese momento se desacopla. Pero sí que es verdad que en estos casos muchísimas personas están ahí quietas, no se pueden mover, escucha incluso que le hablan, porque tengo pruebas fehacientes de personas que han tenido, varias visitas en este caso de alcoba nocturnas, y les han robado la energía, han tenido abusos, tocamientos, y lo peor de todo es que están ahí intentando gritar, llorar, se le cae la lágrima y no pueden hacer nada, ¿no? O sea, estas cosas existen porque son parásitos energéticos, vampiros energéticos o entidades X, ¿no? ¿Qué puede pasar esto? Esto también suele pasar a diversas personas en diferentes lugares y países del mundo. O sea, no es una cosa que sucede en una región determinada, no, es una cosa que está bastante extendida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a esa situación donde la gente se encuentra que no duermen de noche, que están asustados, que están aterrorizados, que tienen realmente grandes temores, o sea, están totalmente aterrorizados, es la palabra, ¿no? Porque se dan cuenta que aparte que te roban la energía, como tú bien dices, que no descansas y al día siguiente no tienes suficiente fuerza, muchos de ellos se dan cuenta que han sido víctimas de tocamientos sexuales y sobre todo, pues, la verdad, llega un punto que ha llegado incluso en esos temas, y me consta de personas que me gustaría que pudieran participar más de un Radio Oriente, que dijeran, no, es que yo tengo pruebas de personas que me han testificado, que dicen, oye, es que yo tengo moratones en las piernas y me da vergüenza que mi esposo, mi novio, mi pareja me vea, porque realmente puede pensar que está con otra persona, o incluso pellizcos o mordiscos. Claro, entonces, ¿cómo puedes acreditar o cómo puede acreditar un doctor que esos moratones o esas lesiones se han producido con una entidad que no se llega a ver, ¿no? Entonces, claro. El tema es que es muy complejo, pero realmente esto, tanto la Iglesia Católica como cualquier tipo de entidad religiosa, sabe que esto existe. Lo que pasa, claro, se oculta por miedo a lo desconocido o a lo miedo de que la gente no tenga terror. No hay que tener miedo. Sobre todo, tenemos que tener bien claro que tenemos que ser conscientes, plantarle cara y buscar las fórmulas necesarias para evitar que esa situación nos lleve a la locura, ¿no? Yo tengo una pregunta. Además de estos ataques energéticos que tú nos mencionas, que pueden inclusive sentir físicamente, ¿no? El toque, el roce, inclusive, o sea, si hay personas que dicen, es que me estaban tocando, no sé, la pierna, la entrepierna, ¿no? Y lo cual, de verdad, para los que nos están escuchando, son testimonios reales, o sea, no son sacados de novela ni de nada. Pero a lo que voy es, además de este tipo de ejemplos, también me ha tocado escuchar que son personas, por ejemplo, que son muy alegres, ¿no? Toda su vida, durante toda su adolescencia, toda su niñez, ¿no? Fueron personas muy alegres, muy carismáticas, muy comunicativas, muy sociables, pero de repente empiezan ellos a decir, es que se aisló.
A partir de tal edad se empezó a aislar, ya no quiso tener contacto con la gente, ya no salía, se volvió más cascarrabias, más depresivo, y es cuando empieza los papás, digamos, en el caso de los adolescentes, pues está como que la explicación de probablemente puede ser propio de la edad por el cambio hormonal o el cambio en cuanto al razonamiento que ellos tienen, porque pues dentro de su cabeza hay una revolución hormonal impresionante, Por supuesto, pero, claro. pero es cuando viene el psicólogo, ¿no? Está deprimido y bla, y ya sabes, todos los fármacos, ¿no? Así como lista de súper, todos los fármacos que vienen ahí. ¿Es posible, Isma, que haya estas entidades que tú dices que puedan ser responsables en este cambio en el ánimo de las personas de un estado alegre a un estado triste, de un estado tranquilo a un estado neurótico? O sea, como que constantemente te estén, pues sí, molestando o perturbando la existencia. Por supuesto. Es que realmente, como tú bien decías, ¿no? Hay personas que son personas alegres, empáticas, le gusta reunirse con los amigos, pero cuando empieza a sufrir tanto hombres como mujeres, también los hombres sufren, ¿eh? Quizás en menos calibre, pero sí que también sufren, ¿no? Cuando se llega a esa situación de ese miedo, de ese terror, empiezas a crear un escudo de energía que tú mismo te encierras en ese mundo, por miedo, porque estás pensando y esta noche volverán a molestarme, estás pendiente en la vigilia, durante toda esa noche que estás asumida en ese miedo terrible, no descansas, incluso si tu pareja llegas a rechazar, en pocas palabras, te va consumiendo tu propia vida. Entonces, claro, cuando tienes esa situación que te encuentras envuelto y sobre todo cuando nadie te entiende, porque realmente, como tú bien decías, te empiezan a dar medicamentos, te empiezan a dar una serie de fármacos para estimular o para inhibir la situación en la que te encuentras de caos, no te va a servir de gran ayuda, porque el que tú tomes un fármaco que tenga un poco así, despestada, dormida o aletargada, no vas a eximir de que eso aún te siga sucediendo. Y claro, cuando ves que a lo mejor sí que realmente eres un psicólogo y tú dices, le puedes comentar, ser profesional, que a lo mejor ser profesional, yo no voy a discutir que sea un gran profesional, pero que realmente a lo mejor no es conocedor de forma muy directa de un familiar o alguien muy llegado que le esté sucediendo y le diga, oye, es que tengo un primo, mi hermano o mi hermana le pasa esto y oye, es una persona muy cabal, tiene estudios universitarios, trabaja en un hospital, porque tengo doctores que le han pasado doctoras, o hay gente de todas clases de niveles sociales. Se le han sumado esas energías y que realmente pues, llega a un punto de que dices, no sé qué hacer con su vida, porque realmente te va consumiendo. Y cuando te vas consumiendo, pues llega un momento que ya pierdes de vista el norte, o sea, te vuelves majareta, en pocas palabras, ¿no? Entonces, puede llegar a un grado en el que porque supongamos, yo me imagino como si estuviéramos en una película de ciencia ficción, tipo El ataque de los zombies. Yo me imagino que esas personas que están vagando, porque se sabe, ¿no? Que son personas que pues aún no abandonan el plano en el que estamos, en el plano de los vivos, ¿no? Ya hablando más profundamente, si tienen preguntitas o dudas, ya saben, ahí en el chatito del Facebook. Yo lo que me han explicado y lo que yo he aprendido de los textos que leo, de la literatura que a veces consulto, porque la verdad estos temas me gustan mucho, es que estas personas que están ahí en el plano, los no vivos que están en el plano de los vivos, buscan esta luz o buscan esta energía para sentirse vivos. Muchos dicen que no saben que están ya muertos. Sí, o sea, que no son conscientes. Exacto, no saben. Entonces, probablemente vamos a citar escenas, ¿no? De películas de terror tipo El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose, o sea, una gama y una variedad de títulos que podemos ver en todas las plataformas digitales, ¿no? En cuanto al género de terror, pero que son reales. Entonces, ¿puede llegar el ataque energético a este grado, Isma? Me refiero a que la entidad haya encontrado un huésped, por decirlo así, que esté en el huésped, esté deteriorando su estado de salud, que este huésped o esta persona esté experimentando pues, la tristeza, el insomnio, la inestabilidad emocional, la irritabilidad,
puede llegar un momento en que enferma, o sea, se enferma y puede llegar a morir. Por supuesto, porque cuando tú llegas a un punto de que te sientes asumido en ese caos interior, ¿no? Y sobre todo, cuando no tienes comprensión, porque hay personas que no te entienden, o simplemente sufres el día a día con esa angustia de que esta noche van a volver a molestarme, esta noche me voy a encontrar igual, llegas a un punto que empiezas a perder, digamos, las neuronas empiezan a debilitar, ¿no? Y llegas a un momento que lo primero que te puede suceder es que te dices, ¿sabes? Que no aguanto más esta situación, me suicidio, ¿no? O personas que al final acaban pues con una patología, pues imagínense, si no duermen, no descansan, se alimentan mal, pues al final puede llegar a lo que es, en este caso, el cuerpo, llevarlo a un caos total, o en este caso a colapsarlo, ¿no? Pero sí que hay que tener claro que vamos a profundizar, como tú bien dices, realmente también hay llamarles los demonios de la noche, ¿no? Los cumbus, que son entidades, son demonios, que son los que realmente también se someten a nuestro y nos roban la energía, ¿no? Y bueno, pues lo que está claro que intentamos, como tú bien dices, gritar o poder movernos o hacer cualquier tipo de acción de poder que te lo quites de encima y como te comenté antes, o sea, tienes que o decir, Dios mío, Jesús, ayúdame, depende de la creencia de cada uno, al final tendrás que pedir auxilio o decir cualquier disparate, ¿no? Pero sí que realmente eso existe, está más que comprobado y que realmente son los demonios de alcoba, les suele suceder, ¿no? Y sí que realmente cuando uno tiene esa fuerza interior, esa situación de decir, voy a hacer lo que pueda para poder sacarme este problema que tengo, pues muchas veces muchísimas gentes o personas van a acudir santeros, personas que se dedican a hacer rituales. Y también hay que tener en cuenta que, sobre todo, yo tengo el caso muy directo de una persona que le pasan estas situaciones. Fue al párroco del pueblo donde yo vivo, le contaba la situación y entonces el hombre le preguntaba, ¿no? Oiga, es que me pasan todas estas situaciones. El hombre escuchaba y después decía, bueno, yo creo que este hombre perdió el norte. O toma esta Biblia y léete la Biblia. A veces cuando tú buscas, en estos casos, ayuda a la iglesia, pues hablamos de la iglesia católica porque somos católicos, si fuéramos musulmanes, pues tendremos que ir al imán, ¿no? O a los budistas, pero vas a pedir ayuda y muchísimas personas que se encuentran en esa situación no encontramos ayuda. No hay, digamos, entre comillas, personas o en este caso, autoridades para poder decir, bueno, ¿qué le pasa? O vamos a su casa, ¿qué le sucede? Porque después de todo esto pueden aparecer, como tú has dicho, ¿no? Posesiones, estigma de esas entidades y llegas al punto que sin darte cuenta esas personas empiezan a sentirse poseídas, de noche empiezan a tener comportamientos extraños, hablan lenguas muertas, se le cambia el color de los ojos, en fin, o sea, vamos a una situación que la cosa pueden decir, no, es que ya se ha vuelto loco, ya ha perdido el norte y esta persona totalmente hay que encerrarla porque ya está loca. No, ¿cuántos locos realmente que no son locos están encerrados? Pues así. Es que tenían mute porque estaban taladrando, pero ya dejaron de taladrar. Ahorita con todo esto que me comentas de las marcas y todo eso, tenemos 5 minutitos nada más para comentarlo antes de entrar a corte. Yo creo que todos hemos visto la película del Conjuro, esta saga, ¿no? Estas películas que conforman una gran saga que precisamente tocan estos temas, donde obviamente los principales hay el matrimonio Warren, ¿no? Un matrimonio muy conocido precisamente por este tipo de despojes, ¿no? O más bien despojos demoníacos que hacían y bueno, una serie de testimonios que ellos tenían. No sé si ustedes recuerden precisamente en la escena de la casa, cuando llega el matrimonio de los Warren, que están ahí platicando y pues empiezan a escuchar varios ruidos, inclusive que tocan 3 veces la pared y el frío en la habitación. Y sobre todo se da cuenta el señor Warren que la mamá presenta moretones, presenta lesiones físicas. Entonces son estas lesiones que tú comentas que son como señales que algo raro está pasando. Entonces son señales que te hacen sospechar si no te pegaste, o sea, no les voy a decir, no, tengo un moretón, me están chupando la energía, no, tranquilo, pero son cosas que llegan a suceder
y dependiendo de la, no disponibilidad, pero sobre todo de la fuerza que tenga la persona, que ahorita yo creo que vamos a hablar de eso después del corte, son como los medios para defenderte. Pero eso que dicen sí es cierto. También me ha tocado el comentario de personas que de repente llegan con marcas, sobre todo marquitas en las manitas, o por ejemplo aquí en el cuello, ¿no? Que de repente sueñan que los ahorcan y tienen aquí las manitas, ¿no? O sea, les digo, como la película de Hollywood, la película tipo Stephen King o algo así, así sucede y es algo que la verdad no es muy sacado a la luz, pero que hay personas por miedo no lo comentan, entonces nada más lo quería sacar a colación. Tenemos 3 minutitos antes de entrar al corte, Isma, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, yo lo que quería agregar es que lo siguiente, cuando esas situaciones te suele pasar, sobre todo hay que tener muy claro que tenemos que buscar, si no encuentras apoyo por parte de un familiar que te entienda, que te comprenda, si no encuentras en la Iglesia Católica, le empiezas a decir, tengo fenómenos paranormales en casa, como tú bien dices, que hay 3 golpecitos en la pared, ¿no? Ojo, cuando están dando golpecitos en la pared, nunca hay que contestar, porque te están pidiendo permiso para entrar. O puedes ver un señor alto, una capa y un sombrero que tienes enfrente de la habitación. Y me consta que muchísima gente ha visto esos tipos de entidades, o entidades amorfas, ¿no? Que están ahí, que se mueven, que se balancean los pies de tu cama, y un sinfín de cosas. O sea, los demonios de alcobas siempre han existido. Lo que pasa es que no se habla de esto. Y esto, claro, como tú bien dices, si no somos capaces de identificar ni encontramos realmente quien nos puede ayudar, porque en este mundo, lamentablemente, hay personas, yo no voy a juzgar a todo el mundo por igual, pero sí que hay un grupo de personas que se aprovechan del sufrimiento de unos pocos para decir, mira, haz esto, haz lo otro, ponte popó en la frente, por decirte algo, ¿no? Y lo que hacen es engañar, sangrarte económicamente, cuando hay formas quizás más asequibles, o encontrar grandes profesionales que entienden de este mundo, ¿no? O sea, es un mundo que es dimensional, que no se ve, pero sí que existe, porque cuando uno, como tú bien dices, empieza a tener posesiones o empieza a tener realmente marcas de arañazos, de golpes en las piernas, en las rodillas, en las manos, pues oye, tú no te puedes autolesionar la espalda, a mitad de la espalda, o como tú dices, tienes unas marcas de unas manos que no coinciden con las tuyas, o con tu pareja, ¿no? O sea, que realmente esas cosas existen. Y cuando no se pone un freno a toda esta situación, al final las consecuencias son terribles, porque ya esa persona, salvarla, liberarla de esa posesión energética o diabólica, como le podemos llamar, o esa posesión de energías que nos están cada día haciendo la vida imposible, llega al punto que al final nos lleva al desastre total como personas, o sea, terminan con nosotros. Entonces, lo que hay que tener bien claro es cómo podemos conseguir quitarnos de esa situación y cómo podemos conseguir que no nos afecte la vida, porque nuestra vida tiene que estar con unos niveles altos de armonía y de salud, pero que todo lo que nos rodea alrededor nuestro nos afecta. Y en este sentido nos afecta mucho más, igual que afecta la mala alimentación, porque no nos alimenta bien, pues nos afecta cosas externas que no vemos, pero están ahí. Claro. Ahorita regresando del corte, vamos a seguir platicando de esto. Vámonos con la canción del grupo Pájaro Sauce que se llama El Desastre. No se desconecten, ahorita regresamos. Digo adiós, no fue un gusto haberte conocido. Tras de mi luz me encontré contigo y ahora solo
sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. Hola, ¿cómo están? Ya regresamos con con este tema tan padre que nos gustaría tener como 3 horas. Entonces vamos a decirle a nuestros amigos de cabina que le digan a nuestros compañeros que no nos vamos a ir. No nos vamos a ir, nada. No es cierto. Tenemos una pregunta aquí en el chatito de Facebook. Muchos saludos. Un saludo al doctor Roque Martínez que nos está escuchando. A Teresa Rando también un saludo. Y tenemos la pregunta que sigue, mi querido Isma. Dice, ¿es cierto, no se encuentra ayuda y qué se hace en esos casos? Me han comentado eso de sentir eso del ahorcamiento, el de, óigame, no me ahorcó. ¿Ese ahorcamiento qué es y qué podemos hacer, Isma? Bueno, en primer lugar, que una persona sienta que lo están ahorcando es porque quieren acabar con su energía vital. Simplemente termina con esa persona. O también es otra forma de someterla a deseos, puede ser de abusos, de tocamientos sexuales. O sea, también es una forma de paralizar. Yo aquí en México tuve la experiencia de una persona que tenía 5 entidades que cada noche le agarraron los 5. Y bueno, tenía, imagínense todo, ¿no? O sea, tocamiento y abusos sexuales. Y bueno, pues de estos muchas veces me he encontrado con casos así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues realmente lo que hay que hacer en primer lugar es tener una paz interior, equilibrar las energías de tu casa. Sobre todo tener tu casa estar muy, muy equilibrada y como la semana pasada comenté, la base con la sal y el vinagre, quitarse las malas energías que podamos tener. Aparte, ahora les facilitaré qué se puede hacer para que en esos puntos de energía que nos quedan enganchados, esas entidades donde realmente nos sentimos como de noche paralizados, es preparar en un bote, un frasco pequeño, ¿no? O sea, aceite de oliva, le ponen 5 hojas de laurel, le ponen 7 clavos un poco machacados y le ponen 11 hojitas de romero fresco y lo dejan a macerar mínimo 48 horas o a 72. Y a partir de ese momento, cuando una persona se da una ducha y con esa sal y ese vinagre o unas flores, que se puede hacer unos baños perfectamente, se tendría que hacer en esos puntos energéticos, tanto en la frente, la garganta, en la altura del corazón, el peso solar, tanto por delante como por detrás, y terminando en la corona una cruz, y puede decir tranquilamente, sea creyente o no sea creyente, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué tenemos que decir esas palabras? ¿Y por qué tenemos que ponernos esos puntos? Porque es ahí, en esos puntos de energía, donde nos manipulan la mente, donde nos enganchan esas entidades y donde realmente en el chakra de la espalda y en el plexo solar, donde somos, en este caso, somos poseídos por entidades. Hace un par de años, ahí en México, vino una familia, una sanación, y una de las personas que no estaba invitada se encontraba mal, y fíjese por dónde, estaba siendo poseída y en unas entidades se le estaban introduciendo. Entonces, cuando le pude yo librarla, bueno, era terrible. Ella lloraba porque sentía como si la quisieran agarrar y se escuchaba un zumbido de una entidad y demás. Yo la escuchaba y yo la veía cómo se movía. ¿Qué le digo con esto? Aunque parece mentira, realmente estas energías están ahí y nos molestan. También puede ser pequeños vampiros energéticos que nos roban la energía, como tú bien dices. Son personas que han dejado este plano físico o entidades que están ahí y nos roban la energía. Pero lamentablemente, cuando empezamos a sufrir y padecer esta situación, si no le ponemos un remedio, nos vamos a encontrar con un grave problema a la larga. Y después las consecuencias después son más difíciles de resolver. No digo que sean imposibles, pero son difíciles. Y en muchas ocasiones, cuando estas personas tienen esas visitas de alcoba o son poseídas, no quieren decir que sean personas que tengan ningún tipo de afición de jugar a la Ouija o X, ¿no? No. Son personas normales y corrientes que tienen una gran capacidad energética o simplemente esas energías te ven que eres un ser puro y lo único que intenta hacerte daño. Simplemente es eso. Este aceite, ahorita, mi querida Tere, te voy a poner la receta ahí en el chatito del Facebook Live, bueno, aquí de Face, para que lo puedas consultar. Nada más ahorita terminando el programa para no cortar la inercia del tema, pero ahorita con muchísimo gusto te lo voy a pasar. Entonces,
Qué bueno que tocas esto de los puntos energéticos, Ismael, porque los chakras y eso, yo creo que en cuanto entramos a un spa, que es donde más vemos este tipo de cosas, ¿no? El álbum, ¿no? El póster, ahí no es álbum, el póster pegado en la pared y la persona así en posición de flor de loto y las estrellitas y todo esto. Me viene a la mente un término que hemos escuchado muchísimo y sobre todo más ahorita, que es como una etapa donde las personas empezamos ese despertar de la conciencia. Hay un término que se le conoce como aura, que te leen el aura, que tienes el aura sucia, que está penetrada mi aura, esta como envoltura ectoplásmica que casi nadie ve, como una especie de burbuja, ¿no? Que inclusive en algunos centros comerciales hay máquinas que la pueden fotografiar y te dicen, tienes tu aura naranja, quiere decir que eres una persona, no sé, no conozco, pero un ejemplo, vamos, o el más común, tu aura está azul, eres una persona muy deprimida o muy depresiva, ¿no? Entonces, quiero yo pensar que esta burbuja es la que nos protege de estos ataques. ¿Por qué comento esto? Hace mucho tiempo vi un video de un canal en YouTube que me parece bonito, explicando esto de los ataques. Entonces, esta persona decía que, pues obviamente, esta aura nos protege, ¿no? Nos protege para que no empiecen a penetrar en estos puntos energéticos que tú nos comentas. Este caparazón tiene que estar fuerte. ¿Y cómo lo ponemos fuerte? Pues obviamente entrando en meditación, ¿no? Como lo mencionas tú, estando en un estado de paz interior totalmente armonizado, llevando un estilo de vida recto, ¿no? Siendo bueno contigo mismo, siendo bueno con los demás y pues sobre todo siendo positivo, o sea, tal cual así positivo, así como las canciones y como todo mundo dice que positivo, pues positivo. Ahora, ¿qué es lo que se necesita, mi querido Isma, para que esa caparazón o esa burbuja se debilite y entre esta entidad a atacarnos? ¿Qué es lo que hace más susceptible para que se rompa esta protección? Bueno, lo que hace ser más susceptible a que suframos ese ataque o esa, digamos, membra, ¿no? Vamos perdiendo esa capa energética de ahora. En primer lugar, es el día a día, la vida cotidiana. O sea, a veces le damos más importancia a los problemas de la que no tienen que tener. Eso para empezar, ¿no? Y en segundo lugar, es tener una vida, como tú bien decías, una vida equilibrada de alimentación, con frutas, verduras, hacer un tiempo de gimnasio, caminar, intentar, pues, en pocas palabras, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y tenemos que mantenerlo y cuidarlo. El aura en sí es un campo energético que es el campo energético que sale de nuestros puntos energéticos. O sea, es como una membrana, una campana, como tú bien dices, que es una energía que no se ve, pero está ahí, ¿no? Entonces, de hecho, como tú has comentado, ¿no? Hay la máquina de Killian, que te ven fotos de las auras, pero el que dices el color que es azul porque eres mejor o eres peor o el verde, eso no tiene nada que ver. Cuando tú tienes una deficiencia de un punto energético que la energía no funde, o sea, no funciona y no está fundida con el resto de las campas energéticas, son 9 puntos energéticos, 9 auras, sí son 7, pero yo digo hasta 9 puede ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Realmente, cuando hay una carencia, por ejemplo, el primer punto energético que más sufre son las emociones, es el estómago, el peso solar y el corazón. El corazón es la puerta del alma. Cuando esos dos puntos, a consecuencia de un disgusto, o un problema económico, un problema con el vecino, con tu madre, con el trabajo, nos contraemos. Y al contraernos, ¿qué pasa? Dejamos de comer. Y entonces lo primero que te da, pues no tienes ganas de comer, estás triste, te pones a llorar, el corazón sufre ese padecimiento y entonces automáticamente empieza a bajar tu sistema de energético y como tú dices, ¿no? Tu sistema de protección, porque nosotros somos como un radar, ¿no? Tú a veces cuando vas por la calle y ves una persona, lo primero que te avisa si esa persona va con buenas o malas intenciones es tu punto energético, que es el peso solar, que sería, digamos, el centro de las emociones, el sol, ¿no? Lo comemos, el estómago. Y dice, oye, esta persona no me gusta porque me da mala vibra. Pues que tú entonces en el momento sí que eres perceptible. Pero si tú te encuentras en el día a día con problemas emocionales o personas que te pueden echar un mal lejos simplemente, ¿no? Dices, esta persona que le pata un raño. Pues simplemente con esa palabra ya digamos te ha
te ha lanzado un dardo envenenado, ¿no? Y si no somos capaces de darnos cuenta y ten por cuenta que nuestro cuerpo es sano, tiene alarmas interiores que te avisan. Si una persona, por ejemplo, come una alimentación, exceso de grasa o exceso de picante o exceso de alcohol o X, tu cuerpo te va a avisar que al medio y largo plazo tenemos un problema a lo mejor del riñón, un problema del hígado o el estómago, en fin. O sea, nosotros somos responsables de nuestro cuerpo y también somos responsables de nuestras actuaciones. Pero claro, todo eso, si lo trasladamos a nuestro cuerpo físico, a nivel energético, eso nos va a perjudicar. Eso no quita que aunque haya personas que realmente se cuidan y que realmente tomen todas las medidas, no va a ser exentas de que esas entidades, esas energías le estén atacando. Por lo tanto, también hay que tener las casas ventiladas, limpias, energéticamente hay que limpiarlas. O sea, tenemos que tener una vida en un cierto orden. Porque si estamos en un cierto orden, podemos tener las cosas medianamente controladas. Pero cuando nuestra vida empieza a reinar un caos, todo es un caos. Entonces, ahí está el problema también. Hay una pregunta, Isma, que nos hacen. Dice, si existen estos portales, ¿cómo los detectamos y cómo los cerramos? Bueno, para detectarlo, cuando una persona va por la casa y justamente en el arco imagínate en tu casa hay una puerta, ¿no? Un arco, y notas que tus pelos se empiezan a sentir un escalofrío, dices, aquí hay una presencia, supongo, y no supones que es así, porque yo te compraba cientos de casos, ¿no? Ahí hay un portal. Hay un portal que puede tener un diámetro de 3 o 4 metros de diámetro y está en una pared o un armario o simplemente por un rincón. Y tú entras en esa habitación y dices, oye, es que esta habitación está fría, que aquí siempre está fría. Claro, ahí esas entidades están ahí. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar la fórmula, como la semana pasada expliqué, de limpiar la casa, energizarla. De hecho, voy a recomendar un preparado muy bueno, que es para atomizar el ambiente, que equilibramos el ambiente. Y parece mentira, pero se puede equilibrar para que, incluso hasta en el coche, en el carro, ¿no? Y sabes que me da una sensación en mi coche. También sirve porque el preparado que les voy a recomendar, esto lo hacía la abuela de mi abuela. O sea, esto estamos hablando de generaciones, ¿no? Es una receta ancestral de generación, señores. Sí, y es muy efectiva. Bueno, tú ya eres conocedora, supongo, con muchas más personas que me conocen, ¿no? Y simplemente es ir a un lugar donde venden plantas medicinales, uno se compra las hojas de flor de azahar. Muy sencillo. Uno agarra una olla y empieza a hervir el agua, le echas un par de cucharadas soperas y empieza a hervir. Una vez que esté hirviendo, que ya hierve, que se da cuenta que el agua toma un color cerveza. Entonces apaga el fuego y como aún sigue hirviendo se echa dos ramitas pequeñas de ruda y lo deja a macerar entre 24 a 48 horas al sol y a las estrellas. ¿Vale? Ahí todo el mundo estamos de acuerdo. Después uno agarra con una botella, le pone un embudo y un filtro, un colador, y con un cucharón va llenando una botella de 1,5 litros, como esta, fíjate, una botella como esta, y la puede llenar menos 3 dedos o 2 dedos, una botella de 1 litro. Y el resto lo puede llenar de agua de colonia de bebé, una colonia que esté buena. Y ya uno la puede abatir, la deja reposar 24 horas más, y eso con un atomizador ambientas la casa y te queda perfecto y equilibras las energías. Hay personas que le compran unas gotitas de conservante y le dura mucho más. Yo recomiendo, si no hay gotas de conservantes, sí que le pueden poner en un refrigerador que se mantiene fresco y de verdad que dura mucho tiempo. O en una botella de cristal también. Yo cuando hago mi preparado en una botella de cristal. Se puede hacer y el tema está cuando lo haces, la verdad que se nota cuando tú llegas a tu casa, atomizas, si ves que el ambiente está un poco pesado, te equilibras. Pero bueno, eso si lo hiciéramos en nuestra habitación, en nuestra recámara, y se hiciera limpieza energética y nos cuidáramos y nos hiciéramos esos baños, seremos menos susceptibles de sufrir esos ataques. Pero insisto, hay que saber qué puerta llamar, porque lamentablemente hay muchísimas personas que van a buscar ayuda a la desesperada, porque claro, nadie da con su problema. Va al médico, te da un butifarrón de medicina, butifarrón significa en España muchísimos, ¿no? Te envía a un psiquiatra que te
empieza a contar, te va estudiando tus problemas, pero no te da solución. Entonces vas a lo mejor a una iglesia y dices, oiga, que me sufren de noche, que tengo ataques, y bueno, pues el médico te envía, o sea, perdón, el sacerdote o el cura te envía otra vez al psiquiatra. ¿Por qué? Porque ellos no asimilan que esta persona está empezando a tener un proceso de inicio de que eso puede conllevar a graves problemas. Y es un círculo cerrado. Entonces, claro, si te pones a pensar, en el Vaticano, pues había un padre, Amon, que era un gran exorcista, que ya falleció, y este hombre pues, decía que hay personas que eran simples, normales, como tú bien acabas de decir, personas que eran empáticas, que se habían con la familia, de la noche a la mañana cambia su comportamiento, se cierra en su mundo, se cierra la habitación, no entra la luz, y llega un momento que esas personas enferman, pero no de locura, sino se vuelven locos la situación en la que se ven envueltos y son poseídas. Esto está muy interesante. Quiero contestar rapidísimo la pregunta que nos hicieron aquí, que si es solo ruda, vamos a recapitular la receta. Tienes que ir a buscar flor de azahar. Entonces, en una olla grande pones a hervir el agua, las cucharadas de flor de azahar, dejas que todo eso se hierva. Ya en el momento en que tu agua con el azahar hervido ha tomado un color cerveza como café u ocre, apagas y colocas 2 ramas de ruda, nada más. Pequeñitas. Las sacas al exterior, obviamente un día, o sea, son 48 horas, ¿no? O sea, son 2 días. Tiene que estar abierta la olla, no cerrada, sí. abierta. Que le dé el sol, que le dé la luz de las estrellas, la luna, y posteriormente la metes a casa, la cuelas súper bien, porque si lo vas a poner en un atomizador, pues esas pequeñas pelucitas, ¿no? de la flor puede tapar el atomizador y ya no funcionar, pero entonces cuélalo bien y ya eso armonizas, ¿sale? Entonces, antes de que se nos acabe el programa, ¿cuántos minutos tenemos, cabina? Porque quiero hacer una pregunta. Pero, se te olvida una cosa, perdona que te corte. Cuando uno llena la botella, tiene que llenarla menos 2 o 3 dedos y al resto tiene que añadirle agua de colonia blanca. Ahí está, agua de colonia. Claro, entonces aquí en México, se deja reposar. Aquí en México hay una tienda que se llama, bueno, una tienda, la de los buitos. Hay una colonia exclusiva de esa que se llama Colonia, de esa tienda en específico, o puedes buscar también loción de flor de azahar y se la puedes echar. Hay una droguería por aquí, por la zona de Naucalpan, que se llama Droguería Cosmopolita, donde puedes pedir esencia de azahar y esa la puedes echar. Ahí también puedes encontrar el conservador, le echas una gotita y listo. Nada más nos quedan 6 minutos, Isma. Creo que nos quedaron algunas preguntas pendientes. Entonces, ¿qué te parece si dejamos estos puntos que quedaron flotando para el siguiente programa? Pero lo que quiero aprovechar en estos minutos es que lo que nos dice Ismael es muy importante. Estos ataques energéticos no solo se refiere a lo que vemos en las películas, que es la entidad de tal cual, el fantasma, el espíritu, el ogro, lo que vemos para caminar, que pues por algo, algunas series o algunas películas ponen o plasman en la pantalla grande estas experiencias, pero la mejor herramienta que nosotros tenemos hoy en día es, como lo platicábamos en el programa pasado, no dejarnos llevar por el miedo. El miedo es la herramienta que este tipo de energías utilizan para bajar nuestra frecuencia. Entonces, sigamos los consejos de Ismael. Número 1, una adecuada alimentación, agua, nutrientes, frutas, verduras, hacer ejercicio, eso libera endorfinas y eso hace que te sientas bien contigo mismo. Número 2, duerme bien, trata de descansar. Una vez que ya es tu hora de dormir, olvídate de los aparatos electrónicos, desenchúfate y a descansar rico y pleno, ¿no? Haz actividades que te plazcan, por ejemplo, ejercicio. No podemos hacer mucho al aire libre, pero puedes salir a pasear a tu mascota o salir aunque sea un poquito a que te dé el aire. Siempre estar contento con lo que hagas, evitar el maldecir, ¿no? Porque también hay ataques energéticos que vienen de la manera verbal, el de, ay, ojalá y le vaya mal, ojalá que se le caiga el negocio, ojalá que lo corran, o sea, todos esos deseos de, ay, ojalá y pagues por lo que me hiciste. Todos esos pensamientos negativos son ataques que de manera indirecta también nosotros enviamos. Entonces, si tú sabes que alguien te tira mala vibra, no caigas en el juego, porque si no, tú también te vas a debilitar. Entonces,
¿por qué no hacer lo que los expertos dicen? Enviar luz. Y aunque suene muy trillado y suene muy de película y muy de libro de superación personal, tienes que transmutar. Entonces, no caigas en ese ciclo vicioso y vamos a seguir a cabo estos consejos que nos da Ismael. Ismael, Arnau, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en este programa. Te mando un abrazo muy grande hasta España. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y, por favor, queda la invitación abierta porque tenemos que continuar este programa porque quedaron muchas dudas, muchas preguntas y unas palabras para ya. Despide el programa, tú despídelo. Bueno, voy a despedir el programa, pero esto que dice Erika, la autora Erika, es cierto. Pero fíjense qué pasa siempre a las 2 y 3 de la mañana. ¿Qué nos pasa? Lo de las películas, Isma, no manches, así de... Nos pasa. ¿Nos despertamos o nos despiertan? Eso ya digo todo. Podemos dejar para una próxima charla de profundizar de estos temas. Aparte podemos hablar también de alimentación mediterránea y cosas así, que puede dar una receta que otra. No tiene que ser todo, como se dice, la nave del misterio, ¿no? Pero sí que podemos, digamos, tomar conciencia en todo lo que hay, todo lo que nos rodea y sobre todo, pues, no tener miedo. El miedo no nos hace ser libres y sobre todo, pues, cuando tengan estos tipos de padecimientos, busques realmente que les puedes ayudar. Busques personas serias, personas que sepan lo que hacen y sobre todo, personas honestas. Exacto. Ismael tiene una página de Facebook que se llama Biosanaciones Energéticas, entonces déjenme, les digo cómo lo busquen, porque luego por las fotos los ubicamos. Busquen en Facebook Biosanaciones Energéticas. En el fondo, en la foto de la larguita que está en el perfil, es un paisaje con un sol muy brillante y en la foto principal está Ismael con una, nosotros le llamamos guayabera blanca, dando energía a una persona. Esa está acostada en la camilla y le está aplicando la terapia energética. Así lo pueden buscar a él y pues bueno, sigue abierta la invitación para el siguiente programa. Muchísimas gracias, Ismael. Un abrazo hasta España. Por favor, cuídate mucho. Te esperamos aquí en Esta Tu Casa. Y gracias a Cabina que nos apoyaron en este programa. Un abrazo muy grande. Cuídense. Y pues nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Viernes, quizás el próximo viernes está a lo mejor algo complicado porque estoy de viaje. Entonces, por los horarios igual no podemos coincidir. Pero para la siguiente. Ándale, para la siguiente y ojalá todo el clan esté con nosotros para platicar más de estos temas. Pero pues bueno, muchísimas gracias, chicos, y pues dejo los micrófonos ahora a Cabina, nos despedimos y pues muchas gracias por todo. Excelente fin. Igualmente, muchas gracias. Bye. Adiós. En casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Esto fue Nutriendo tu Vida. Nos escuchamos el próximo viernes de 11 a 12 del día con temas de salud de tu interés desde un punto de vista más humano. Porque nutrirte no solo es lo que comes, sino también lo que piensas. Sígueme en Facebook, @AriValdez, con doble S al final.